gracias por acompañarnos en este evento denominado Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, hacia una vivienda formal y digna. Este evento es organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, ADI Perú, y la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, ACI, para fomentar espacios de diálogo y reflexión sobre esta ley. El objetivo de este webinar es dar una visión sobre la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, cuáles son sus riesgos y oportunidades de mejora, aportar nuevos puntos de vista sobre la ley y cuáles son los potenciales cambios con la finalidad de hacerlo más eficaz en su ejecución. Antes de empezar, me gustaría detallarles brevemente la agenda de hoy. Iniciaremos con las presentaciones de nuestros panelistas invitados, empezando con Antonio Navarro, experto en gestión urbanística. Continuando, tendremos la presentación de Jorge Picón, quien nos dará un caso práctico del impacto de la ley desde el aspecto tributario. Luego, invitaremos al panel conformado por Alain Di Natale y David Encinas, expertos legales que actualmente se encuentran revisando los reglamentos emitidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Al final pasaremos a la ronda de preguntas. Para ello, los invitamos a formularlas a lo largo del evento, a través de la opción que tienen debajo de sus pantallas, preguntas y respuestas, al costado del icono del chat. El evento está siendo simultáneamente transmitido por Facebook Live de ACEI y canal YouTube de ADI Perú, donde también pueden vertir sus comentarios y preguntas. Bueno, sin más, ahora sí, vamos a empezar el evento. Me gustaría invitar a Antonio Navarro. Como ya mencioné, él es experto en gestión urbanística, con 18 años de experiencia liderando la evaluación y gestión de proyectos de inversión y de Project Finance, en proyectos de impacto de infraestructura urbana. Él nos va a hacer una presentación de la parte técnica de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y cuáles son esas áreas de mejora que pueden potenciar esta ley. Antonio, te dejo los micrófonos y la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carola. Agradecer a los organizadores y también agradecer la presencia de las personas que están al otro lado de la pantalla. Bueno, como bien ha dicho Carola, queremos esgrimir una serie de puntos de vista, de valoraciones que hemos hecho sobre la ley, más que nada porque esta ley es una ley muy ambiciosa, novedosa dentro del urbanismo peruano, y sobre todo porque están trabajándose sus reglamentos, que creemos que es la parte fundamental para cerrar algunos vacíos o indefiniciones que existen en la ley. La exposición está basada en una serie de 8 valoraciones y luego una serie de controversias y zonas de riesgo para poder evaluar un poco el futuro camino de los reglamentos que se están trabajando. Siguiente, por favor. Bien, estas valoraciones están desde el lado técnico y de gestión. Y desde una experiencia internacional que yo he trabajado y con un conocimiento de los marcos legislativos que existen en otros países y donde se han implementado modelos legislativos similares al que estamos trabajando o que se está viendo aquí. La primera valoración es que no reúnen unas condiciones básicas y suficientes para garantizar el equilibrio de la ecuación fundamental del urbanismo, que es los derechos que asigna el plan y los deberes que le da el plan para tener esos derechos siempre tiene que ser mayor que cero. Eso no está totalmente cerrado dentro del marco legislativo. Segundo, no se rompe de una manera decidida con la dinámica de generar pasivos a la ciudad y aminorar la brecha que existe de dotaciones y espacios públicos. Es decir, todos conocemos que desgraciadamente en nuestras ciudades, por la manera de implantación de los marcos urbanísticos y legales que han existido antes de esta ley, pues han generado muchos pasivos de equipamientos, áreas libres y zonas. Esta ley empieza un poco a romper esa dinámica, pero no termina de cerrarla de manera definitiva y contundente. El tercer punto es
descansa demasiadas acciones y gestiones sobre el sector público, sobre todo en las municipalidades provinciales. El marco legislativo anterior que existía, por la Ley de Municipalidades, deja en los hombros de las municipalidades provinciales y metropolitanas todo el peso del desarrollo de los planes urbanos. Esta ley, que es una ley muy ambiciosa, como he dicho, y una ley que tiene muchas aristas y muchos elementos a tener en cuenta, lo sigue dejando solo sobre las espaldas de las municipalidades. Y todos conocemos, la realidad es evidente, que las municipalidades o no tienen la capacidad suficiente, o no tienen los medios suficientes, o no son capaces de generar los documentos de planeamiento de desarrollo urbano adecuados. Eso, con esta ley, se acentuará mucho más y generará probablemente grandes problemas y grandes controversias y algunos parálisis en algunos momentos de los elementos de gestión y de construcción de edificación. Es decir, esta ley, si no se desarrolla en los mismos plazos adecuados, como marca el marco, pues tendremos graves problemas para poder realizar la actividad que a día de hoy se está realizando. Esto lo unimos con que maneja espacios temporales, tanto de realización, modificación y transición, que no están en clara sintonía con los tiempos de ejecución urbanística. ¿Qué queremos decir con esto? La ley marca unos espacios temporales, 2, 5 o 10 años, para sus diferentes revisiones, innovaciones y cualquier tipo de modificación, que son escasos para los procesos normales en una gestión urbanística. Para que tengamos una idea, a día de hoy, un cambio específico de zonificación en la zona metropolitana de Lima está por encima de los 3 o 4 años de media. La ley marca un periodo de 2 años de transición para estos cambios específicos de zonificación. Puede llegar ese momento que no haya un plan de desarrollo en esa municipalidad, hayan pasado los 2 años que marca la ley y hay una controversia que puede hacer paralizar los procesos de edificación o de gestión urbanística en el país. Siguiente, por favor. La ley tiene grandes metas y metas necesarias, sobre todo en el tema de la realización de vivienda de interés social y la recuperación económica de las inversiones públicas sobre las estructuras urbanas privadas o públicas, las estructuras urbanas. Pero no termina de cerrar, deja inconexo, no define robustamente esta capacidad de realización y cercena las capacidades económicas de las estructuras de la propiedad. Es decir, todos conocemos que un plan de desarrollo urbano, intrínsecamente, con su implantación en el territorio, genera inequidad urbanística. Las leyes, los reglamentos y los planes de desarrollo deben resolver esa inequidad y trasladar el reequilibrio de la ecuación derechos y deberes. Eso no está claramente definido, no hay una ruta definida dentro de la ley. Esperemos que en el marco regulador o en el reglamento posterior sí se tenga una ruta perfectamente para solventar esto, que es un grave problema, porque habrá algunos suelos que tengan más y mejor calidad y potencialidad económica de realización que otros, y eso es una injusticia de manera arbitraria. Potencia y crea nuevos tributos, acciones y valoraciones que dentro de la dinámica urbanística pueden verse como una óptica puramente confiscatoria. Posteriormente, el siguiente ponente va a hacer un... No, por favor, hacia atrás. Posteriormente, la siguiente presentación va a hacer más incidencia sobre esto, pero va un poco relacionado con los tiempos. Los tiempos de ejecución urbanísticas son extensos y si a eso le añadimos nuevas tributaciones desde las municipalidades o de otro sitio, puede paralizar el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad. También es cierto que esta ley abre una nueva fórmula para la industria en la generación de ciudad. Hasta ahora, básicamente, la generación de ciudad se hacía con la licencia de edificación. Ahora tenemos capacidad de hacer gestión urbanística, porque sí la ley sí que apunta decididamente al cambio de estructura de realización. Pasa de la estructura predial a la estructura territorial. Eso es una oportunidad importante que marca la ley, pero tiene que definirse, tiene que esclarecerse clara quién son o quién tienen capacidad de generar esos procesos de gestión urbanístico, que en la ley está un poco difusa y ahora lo veremos en la siguiente valoración. Que la ley deja espacios indefinidos en cuanto al modelo de gestión
prioridad en la ejecución y acciones con los desarrollos de los no vinculados. Una novedad de esta ley, y que es novedad en el marco normativo peruano hasta ahora, es que ya no es necesario ser el propietario de todo el terreno que se va a gestionar para poder iniciar el proceso de gestión. Es decir, ahora puede haber personas que están en contra de que su propiedad empiece el proceso de gestión porque no tienen capacidad, no les gusta el desarrollo, no están de acuerdo, cualquier variable o casuística se pueda reflejar, pero si el 60% del área predial que está delimitada dentro de un plan sí que quiere, el otro 40% no puede negarse. Pero la ley no dice cómo se tiene que tratar a ese 40%. Es decir, los deja totalmente en el aire, en el limbo. Y eso lo tiene que solventar, porque esa gente tiene los mismos derechos que los que participan y ejecutan ese proceso. Entonces, esto son unas valoraciones que hemos hecho de una estructura de marco legal, comparándolo con experiencias internacionales donde inicialmente tenían estas valoraciones y se han ido, digamos, limando con el paso del tiempo y con el paso de la ejecución de la dinámica que esta ley va a dar a las ciudades. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a las controversias, es decir, controversias y riesgos a resolver. Muchos de estos riesgos o controversias se pueden resolver fácilmente dentro, o la gran mayoría se pueden resolver fácilmente dentro del proceso de realización de los reglamentos. Ahora se está en esa fase, ahora estamos en la fase en la que hay mesas de trabajo con organismos de diferentes tipos y que tienen todos una mirada importante hacia la ciudad para resolver lo que son los reglamentos y eliminar el mayor número posible de controversias que con este marco legal van a ser mucho mayores y de mayor intensidad y de mayor calado, sin lugar a dudas que con el marco legislativo existente. Por eso hay que ser muy rigurosos en la elaboración de los reglamentos. Hay que ver todas las aristas que tienen estos reglamentos. El primero que nos surge es cómo se definirán las características para la determinación y delimitación del suelo no consolidado. La ley habilita una nueva clasificación de suelo. Hasta ahora siempre había suelo urbano, no hablaba de consolidado, suelo urbano en el que se pedía una licencia y se podía realizar el proceso edificatorio, y ahora sacan una nueva clasificación de suelo urbano no consolidado. Es aquel que tiene algún deterioro, no está totalmente complementado, no está totalmente realizado y que no tiene la clasificación de suelo urbano consolidado para que obtenga la licencia y podría hacer la edificación. Eso se debe definir muy bien en el reglamento. ¿Qué es suelo urbano consolidado y qué es no suelo urbano no consolidado? La ley no lo determina de una manera fehaciente y de una manera totalmente tajante. Y eso debe ser muy tajante porque es un elemento importante para saber cómo se tiene que gestionar uno y otro suelo. La ley, como hemos dicho, la ley desgraciadamente no acaba cerrando el círculo de la equidad urbanística, porque entendemos que le falta algún instrumento de gestión urbanística que se han probado en experiencias internacionales, Colombia, Europa, Estados Unidos, en el que ya no se habla en el urbanismo moderno de lo que es estructura predial, edificabilidad, sino se habla de un instrumento de gestión que se llama aprovechamiento urbanístico. Para que la ley tenga una mayor o una cercanía más a esa equidad y que todo el mundo tenga los mismos derechos en función de los deberes que realiza, le faltaría ese instrumento de gestión urbanístico, y por eso esa dicotomía que existe en el mundo urbanístico entre lo que es edificabilidad y lo que es aprovechamiento. Para que tengan una idea, la diferencia fundamentalmente es que el aprovechamiento sí que tiene en su seno de creación la potencialidad económica que tiene dentro del mercado donde se desarrolla esa edificabilidad. La edificabilidad no tiene esa potencialidad, no tiene esa valoración económica, y entonces, por lo tanto, se queda cojo para generar o englobar lo que es el tema de la equidad urbanística. Es muy preocupante, el tema legal que se puede solucionar, creemos, en gran parte en el tema de los reglamentos, pero habrá algunas cosas que afinar o ajustar en el marco legislativo existente. Luego, la doble tasación antes y después del hecho generador para calcular la participación en el incremento del valor del suelo. Más allá de que técnicamente, evidentemente, legalmente, yo no tengo esa capacidad, sea o no sea válido esa famosa captura de plusvalía por la participación en el incremento del valor del suelo, sea válida o no sea válida, lo que está claro es que
que la doble tasación antes y después de los hechos generadores es un elemento que no es ecuánime, que no es conocido, que no es válido, que no es valorable desde el inicio. Y entonces eso está abierto a discrecionalidades, a arbitrariedades y a dificultades con grandes controversias en cuanto a las valoraciones. Además, si incidimos que en el Perú los catastros están desactualizados y las tasaciones, aquellos que nos hayamos enfrentado con algún tipo de tasaciones, vemos las discrepancias económicas tan grandes, pueden generar un problema muy grande y que puede colapsar y puede hacer que no se desarrolle la ciudad como bien un plan de desarrollo tenía o ponía en su ideal. ¿Cuándo se van a inscribir los derechos de propiedad en registros públicos? Hasta ahora, digamos que en el Perú se hacían dos tipos de generación urbanística. Una, directamente en el suelo urbano, con la edificación de edificios, con licencia, y otra, menor, mucho menor, que era la incorporación de suelos no urbanizables o urbanizables a la trama urbana. En el primero es intrascendente el tema de la inscripción de los derechos de propiedad. En el segundo sí está ascendente. ¿Cómo se hacía ahora? Como generalmente era un solo propietario el que gestionaba el plan integral para la incorporación de esos suelos urbanizables y no urbanizables a la trama urbana, pues se inscribían los derechos de propiedad con la certificación o con el visto bueno de la realización y ejecución del proyecto de habilitación urbana. Eso conlleva un tiempo muy largo desde que se inicia el proceso hasta que se acaba y dificulta el tema de la inversión en el territorio. En urbanismos o en marcos legales de otros países se permite la inscripción del registro con su ficha técnica individualizada desde la inscripción de lo que aquí se llama reajuste de suelo. Eso es muy importante. El hecho temporal entre la inscripción del reajuste de suelo y el reajuste del proyecto de habilitación urbana es muy importante. Y más ahora cuando ya tenemos que hacer gestión urbanística en suelos urbanos que catalogar los planes como no consolidados. Siguiente, por favor. Se valoran en obras públicas el suelo urbano consolidado y no consolidado a participación de preexistencias. La ley no marca si cuando haya obras públicas que se tengan que repagar, las preexistencias existentes ya dentro del suelo urbano consolidado van a tener que contribuir o no van a tener que contribuir de manera efectiva con el repago. ¿Cómo se va a hacer atractivo la generación de vivienda de interés social para la industria? Este es un caballo de batalla no solo de esta ley, no solo de este país, sino de muchos países. Es decir, ¿cómo yo soy capaz de generar vivienda social? Evidentemente, el modelo que ahora mismo para las clases más desfavorecidas estamos utilizando del A más B más C no sirve. Hay que cambiarlo a otro nuevo modelo que es A más B más C más E, donde la E es la equidad urbanística, que esta ley no termina de cerrar y de remarcar. Por lo tanto, tenemos que mirar esto. ¿Cómo se va a resolver que todo el esfuerzo de generación de flujo económico recae sobre la futura edificación residencial? Esto, hablamos que esta ley define suelos y edificabilidades que están sucintas y predeterminadas exclusivamente a la realización de vivienda de interés social. Pero toda la carga de gestión y toda la carga económica recae sobre solo el uso y la clasificación de vivienda residencial solo. Eso no está bien. Hay que cerrarlo porque hay otros usos que clasifica el PAN que deben también contribuir de algunas maneras que se pueden ver. ¿Cómo se va a resolver el no establecimiento de parámetros temporales máximos en la gestión de soluciones de desarrollo que plantea el plan de desarrollo urbano? Vale. Volvemos otra vez a lo de los tiempos, es decir, hay fases en el documento en el que hay algunos planes integrales o planes específicos que su duración de desarrollo posterior y de edificación puede ser mayor que los tiempos que se marcan para el plan de desarrollo metropolitano o el plan de desarrollo urbano. No implica que con un nuevo plan, el nuevo plan cercene esos derechos ya consolidados por la aprobación del plan. Por lo tanto, tenemos que recogerlo en los nuevos planes. Siguiente, por favor. No, todavía nos queda alguna. ¿Cómo se va a resolver la falta de justificación real y motivada del modelo de captura y sobre todo la alta participación abierta a la decisión municipal? Entendemos que la discrecionalidad que le da la ley o que le otorga la ley a las municipalidades provinciales es muy grande y es impredecible. Cualquier cosa que sea impredecible en el mundo económico es un riesgo. Cualquier cosa que no sea acotada en el mundo económico es un riesgo.
Por lo tanto, esto se tiene que acotar, se tiene que delimitar, y cualquier promotor o cualquier propietario o cualquier inversionista debe saber perfectamente cuál es la captura de plusvalías que debe tener. Siguiente, ¿cómo se va a definir dentro del Plan de Desarrollo Urbano los aportes de las EPS? Todos sabemos, no se ha definido si la EPS serán obras públicas, porque son empresas públicas con, digamos, mandato, bueno, o gestión económica privada. Si todos los aportes que hagan las EPS en los fondos urbanos consolidados se tendrán que consolidar como obras públicas y por lo tanto se tendrán que repagar. Eso se debe definir en la ley. Y la última es cómo se van a resolver el carácter confiscatorio del repago de las obras públicas que generan capacidades urbanas. Hay un problema muy claro que la ley, por un lado, sí lo solventa bien y por otro lado lo deja un poco abierto. Es decir, en el urbanismo que se realiza en otros sitios, la contribución del organismo público se valora y vía un convenio urbanístico, se le dota de unas capacidades de edificabilidad que pueden ser vendibles en el mercado. Por lo tanto, no solo repercute el pago de esas obras en la propiedad estrictamente de propietario final. Bien. Eso da un desahogo a los propietarios que luego, cuando se realice el sector, pues acaben teniendo esa edificabilidad que puede ser comprada de otra manera. ¿Qué pasa con esto? En la ley existen capacidades de generar tributos por parte de las municipalidades que cobren el repago de esa obra pública, que estará definida o debería estar definida perfectamente en el Plan de Desarrollo Urbano, pero que todavía no te da la capacidad de poder resolver el bien que te genera. Es decir, yo hago una obra pública de un parque, una pista, una vereda y una serie de cosas, y todo el mundo está de acuerdo, me hace el repago, pero yo todavía no tengo capacidad de poder sacar la licencia o de poder sacar cualquier otra para poder generar mi capacidad edificatoria que esa obra me da. Por lo tanto, creemos que los tiempos de pagos y repagos, por una parte están bien solucionados, pero por otra parte, en otras partes deja abierto que esa solución sea pues un tema un poco de un repago que vaya hacia una confiscación del propietario, ¿no? Y eso pues es un poco importante. Me avisan que me he saltado las controversias de la página 5. Las 5, las 6, las 7. Las 5, las 6 y las 7. Vale, pues volvemos y ya repetimos. Las 5. Esta es exactamente igual. Se valoran en obras públicas en suelo urbano consolidado. No lo hemos saltado, las 5, las 6, las 7, lo hemos dicho, pero lo podemos volver a repetir, porque recuerdo perfectamente lo de las persistencias. Yo creo que mi exposición ya ha terminado. Sí, Antonio. Sí, gracias por tu presentación. Y invito ahora, en nuestros primeros minutos, a Jorge Picón. Él es abogado, doctor en Derecho Empresarial, abogado de la Universidad de Lima y un MBA en ESAN. Tiene 29 años de experiencia profesional, socio de Picón y Asociados, ex intendente nacional jurídico y ex gerente de procedimientos tributarios de la SUNAT. Ha sido profesor en materia tributaria a nivel de maestría y posgrado en ESAN y en la Universidad de Lima. Autor de libros como Deducciones de Impuesto a la Renta Empresarial, Construyendo Contingencias, Tributación del Sector Inmobiliario y Construcción, y Temas Tributarios Empresariales, Sector Construcción Inmobiliario. Gracias, Jorge, y te cedo el micrófono. Bien, buenos días y ante todo muchísimas gracias por la invitación. La creación de participación en el incremento de valor del suelo que ha creado esta ley ha tenido mucha controversia a nivel tributario, debido a que al comienzo, digamos, quien planteó esta norma señalaba que esto no era un tributo. Creo que esa discusión ya pasó a mejor vida. Creo que ya casi todos los especialistas llegaron a la conclusión que estamos ante un tributo y que tiene ciertas características que no solamente lo hacen potencialmente inconstitucional, es dramáticamente oneroso e increíblemente inseguro en su determinación. Habiendo dicho eso, vamos a entrar un poquito en detalle, puesto que tenemos 20 minutos para poder ubicarnos. Entonces, como les comentábamos inicialmente, cuando sale esta norma, pues efectivamente se planteaba, no, mira, esto es una participación que se le da a las municipalidades, igualito pues que es cuando una empresa hace una urbanización y entrega tierra,
pues es algo parecido. Entonces, casi todos los especialistas que han tratado el tema le han dicho a los legisladores, ¿sabes qué? Eso no es así. Esto es un tributo. O es un impuesto, o en el mejor de los casos es una contribución. Pero hay que tener claro que los tributos se rigen por reglas constitucionales, parámetros de valoración muy específicos, porque estamos hablando de determinar cuánto hay que pagar. O sea, digamos, es un desembolso de dinero que el privado tiene que hacer al Estado. O sea, y como tal, la Constitución y la jurisprudencia constitucional sobre la materia es sumamente estricta. Vamos a comentar que hay una serie de errores que se cometen en esta normatividad que previsiblemente van a llevar a su inaplicación probablemente en el tiempo. Lo malo de la creación, porque como le digo, sobre esta materia se ha dado en el sector casinos, se ha dado en una serie de momentos para tratar de beneficiar a las municipalidades. Estamos hablando de los últimos 30 años. Este debe ser el cuarto intento de mejorar la recaudación de las municipalidades creando algún tipo de tributación extraordinaria sobre la materia, las cuales casi nunca han logrado ser aplicadas. El problema de fondo es clarísimo. Las municipalidades no tienen recursos suficientes para poder darle los servicios a los ciudadanos que deben darle. Esa parte es clarísima y sobre eso no hay discusión. Sin embargo, para darle esos recursos hace falta que los tributos, de ser el caso, sean, uno, constitucionales y dos, prácticamente aplicables. Uno de los tributos de partida que se le da a los municipios es el impuesto predial, ¿okay? Que existe esa legislación hace más de 40 años y aún a la fecha tiene serios problemas en su aplicación. ¿Por qué? Número uno, porque los valores arancelarios del autoavalúo tienen un enorme desfase con la realidad. Comentábamos en la parte previa que cuando uno ve en Lima, el desfase muchas veces puede encontrarse entre el valor arancelario versus el valor de mercado, entre 1 a 8, 1 a 15 probablemente, pero cuando uno entra a determinadas provincias va a encontrar un desfase de 1 a 60 a 1 a 100 muchas veces. Entre otros motivos, es porque las municipalidades no han podido actualizar para qué se usa el suelo ni cuánto puede valer, ¿ok? Y en Perú no existe, la principal herramienta para poder controlar la tributación municipal es el desarrollo de un catastro, que consigue básicamente en un mapa de las construcciones y de los terrenos, su uso y distintas variables. Y eso, a pesar que se viene conversando hace 20 años, es previsible que las municipalidades no tienen los recursos para poder implementarlo. Uno de los casos más extremos que tenemos en Lima, que seguramente a todos les debe parecer fácil de entender, es el caso de Gamarra. Gamarra, bueno, previo a la pandemia por lo menos, el emporio comercial de telas de mayor facturación de toda Latinoamérica. ¿Y acaso la Municipalidad de La Victoria alguna vez pudo hacer un catastro? La razón era simple, las construcciones no tenían una serie, se hacían sin licencia, ¿okay? Y era imposible mantener el control. Hay provincias en las cuales en la plaza de armas se han construido enormes construcciones sin licencia municipal y obviamente sin catastro y sin tributos municipales. Entonces, pretender que un municipio vaya a poder hacer lo que vamos a comentar a continuación es no entender nada de lo que acabo de comentar, que tiene una realidad más de 25 años, sin hablar del tema constitucional, pero el tema operativo es simplemente imposible. ¿Qué es lo que me dice la norma? Dado que es un tributo, y hemos llegado a esa conclusión, entonces hay que analizarlo como un tributo. O sea, primero hablemos del aspecto material. Entonces, esta norma me habla de la participación en el incremento de valor del suelo. Entonces, punto número uno, esto no se aplica en principio a construcción, o sea, no se le aplica a un departamento, no se aplica a una casa, que es lo que mucha gente temía al comienzo. Se aplica al suelo. Perfecto. Entonces, lo que me dice la norma es que la municipalidad provincial va a participar entre 30 y el 50% del incremento del valor del suelo al valor comercial adicional. Primer punto, me está diciendo que hay un valor comercial adicional. Es decir, no me dice cuánto me costó. Me dice que hay un valor comercial adicional que se va a producir por unas externalidades positivas que se originan en lo que vamos a ver a continuación. Es decir, vamos a tener que establecer un valor antes y un valor después. Es decir, no tiene que ver con el valor de compra, ni tiene que ver con el valor de venta. Tiene que ver con valoraciones
de un antes y un después a los hechos que vamos a analizar. Entonces, aquellos que hayan tenido algún litigio con SUNAT discutiendo el valor de mercado, sabrán perfectamente que eso, ni la SUNAT me puede establecer eso. ¿Okay? Y cualquier valoración que se haya dado en el tiempo, que haya dado alguna discusión, da lugar a interminables discusiones de cuánto vale realmente un terreno. Pero sigamos. Entonces me dice, ¿qué externalidades? Primero, la clasificación del suelo. Es decir, cuando alguien tiene un terreno que es rural y pasa a ser urbanizable, de acuerdo a la norma, o de urbanizable pasa a urbano, esa es una externalidad positiva. Entonces, ese solo hecho va a suponer la aplicación de ese tributo. Quiere decir que todas las urbanizadoras, por ejemplo, todos los desarrollos que vemos que hoy en día están en el sur de Lima, si ustedes va hacia Paracas, va a darse cuenta que una enorme cantidad de tierra que aún no cuenta con los servicios, un montón de entidades que están pidiendo la futura Lima, ¿okay? En el sur probablemente, por vías de acceso, por lo que usted quiera. Pero finalmente esos terrenos no son aún urbanos. Pero para que sean urbanos hace falta poner servicios públicos y una serie de cosas. Entonces, cuando le quieran dar la calificación de urbano, en teoría se aplicaría esta norma. Primer caso. Segundo caso, la calificación del suelo. ¿Qué me dice en este caso la norma? Me dice, por ejemplo, una nueva zonificación que le da al terreno mayor rentabilidad. Mi terreno era residencial y ahora va a ser comercial. Entonces, esa reclasificación ha aumentado el valor previsiblemente. Y eso daría lugar a la aplicación del tributo. Ok. Pero una vez más, yo tendría que establecer cuánto valía antes de esa calificación, de esa nueva zonificación y después de esa zonificación. Vamos a seguir. Por mayores derechos edificatorios. O sea, tengo un terreno según el cual yo puedo construir hasta 4 pisos. Y de repente yo logro que la municipalidad, por alguna aplicación, una norma o por lo que fuera, pueda construir hasta 8 pisos. Ese mayor derecho edificatorio genera el incremento del valor del suelo al que se refiere la norma. Ejecución de obras de inversión pública que incremente el valor de la propiedad, salvo que sea financiado con una contribución especial de obras públicas, que es casi todos los casos, por cierto. Pero imaginemos, por ejemplo, estos terrenos del sur que les comentaba. O sea, se habla hace mucho tiempo del tren de cercanías, o sea, que podría unir, o sea, por ejemplo, Lima a Ica. Si usted me construye un terreno, o sea, un ferrocarril, o sea, que va desde Ica hasta Lima, usted aumentó el suelo de todo lo que hay hacia el sur, sobre todo todos estos grandes desarrollos de esta acumulación de terreno que está dando hacia allá. Entonces, podría ser un supuesto que podría gatillar este tercer supuesto. Ok. Y cuarto, y aquí sí la norma creo que se da un garrochazo, y esto sí sería abiertamente inconstitucional, dice, otros determinados por los gobiernos locales. O sea, no es nueva zonificación, no es ampliación de derechos edificatorios y tampoco es inversión pública. O sea, algo que se le ocurrió a la municipalidad, al gobierno local, mediante el Plan de Desarrollo Metropolitano Urbano, en la cual haya sido ejecutado con intervención del Estado. Yo estoy convencido que quien hizo esta norma, durante muchos años he tenido que participar de la elaboración de muchas normas, digo, la verdad no tengo claro qué es lo que quiero decir. Así que pongo algo por si acaso. Bueno, eso no funciona en materia de impuestos. En materia de tributos, lo que no está en la ley no se puede aplicar. ¿Okay? Entonces, en principio, si quisieran hacer una creación con este punto D, creo que esa norma se cae de inconstitucional a la primera. Entonces, estos son los ejemplos que habíamos venido dando hace un momento. ¿Quién está grabado? El aspecto personal. Bueno, evidentemente es el propietario del inmueble que se ve beneficiado con el incremento de valor del suelo. Ahorita vamos a entrar a una variable que quiero que me sigan porque esto pueden haber dado una ley y van a darse cuenta que esta norma, aun cuando salga el reglamento, no entra en vigencia en todo el país. Y ahorita van a darse cuenta por qué. En el aspecto espacial, fíjense que aquí este es un tema bien interesante. Dice, los predios ubicados en las jurisdicciones distritales y provinciales del territorio del Perú. ¿Pero todo el territorio del Perú? Extrañamente no. ¿Cómo que no? Okay, no estamos en el Perú, esto es una ley de Perú. Sí, pero vamos a darnos cuenta, cuando veamos más allá la parte alícuota, que le han delegado a la municipalidad provincial el establecer la tasa que puede estar entre 30 y 50. Sí, o sea, como el Contralor Constitucional ha dicho muchísimas veces que
que tú me des un rango de tasas no es establecer una tasa. Por lo tanto, no hay tributo aplicable. Eso quiere decir que cada provincia tendría que sacar una norma en la que primero valide esto y diga, por cierto, yo voy por 30, yo voy por 50, y el que no diga nada es 0. Entonces se puede dar cuenta, va a depender de la regulación. O sea, están creando un tributo en la cual tendría tasas distintas en cada provincia. Porque el tributo que no diga, la municipalidad que no diga nada es 0. La municipalidad provincial que diga que es 30, otra 40 y otra 50. Usted entenderá que lo que estoy diciendo linda en lo absurdo, y sin embargo es lo que esta ley plantea. Aspecto temporal, esta parte es bien interesante. ¿En qué momento yo tengo, imaginemos por un segundo, sale el reglamento? No es declarado inconstitucional la ley, que creo que lo puede ser, ¿ok? Y la municipalidad provincial ya dio su norma estableciendo que la alícuota que aplica dentro de su jurisdicción es de 40%. Imaginemos que se dio todo eso, 2022 y más probablemente. Y no en todo el país, como acaba de darse cuenta. ¿En qué momento yo tengo que pagar este tributo? Dice, en la recepción de obras de habilitación urbana. Es decir, si usted es una empresa que se dedica a la habilitación de terrenos que no eran urbanos, y para que estén urbanos tienen que ser recibidos por la municipalidad como habilitados, usted tendría que desembolsarlo antes que la municipalidad le dé esta conformidad de esta recepción de obras de habilitación. ¿Ok? Ojo, posiblemente yo no haya vendido aún los terrenos. La mayoría de municipalidades de empresas locales suele vender durante el proceso de habilitación. Pero imaginemos por un segundo que usted no ha logrado vender todos los lotes de terreno. ¿Qué le está diciendo la norma? Métete la mano al bolsillo, ¿ok? Y paga de tu patrimonio a lo que tú no lo has realizado. Aquí va a darse un serio problema de inconstitucionalidad. ¿Puede cobrarse tributo sobre una ganancia no realizada? La respuesta, con tasas de 30 y 50%. La respuesta simple es no. Pero aquí seguramente el reglamento va a establecer el pago como una suerte de condición administrativa. O sea, si usted al día de hoy, por ejemplo, quiere vender un inmueble y no paga la alcabala, el impuesto de alcabala de manera previa, claro, es un 3%, no puede inscribir la propiedad. Entonces seguramente le va a decir, usted no paga la participación, no le doy la recepción de obra. Previsiblemente van a querer hacer eso. Segundo, contando de la solicitud de conformidad de obra de la edificación correspondiente. ¿En qué casos? En los casos que me han dado mayores derechos de edificación y yo hago el edificio que le decía de 9 pisos, para que la municipalidad me dé la conformidad de obra, me va a pedir, primero, paga la participación. Una vez más, tendría que estar dado el reglamento y la municipalidad donde yo estoy haciendo esto ha dado una norma fijando la tasa. Una vez más, normalmente los inmobiliarios peruanos suelen vender en preventa. Claro, hoy en día no está vendiendo mucho, pero suelen hacerlo. Entonces, lo que me están diciendo es, oye, bueno, para ese momento capaz tú ya tienes el dinero de los constructores, de los compradores. Si no lo tienes, regresamos al problema anterior. Con tanto de que se realicen los actos que impliquen la transferencia de dominio del inmueble. O sea, por ejemplo, imagínense que se produce el tema del tren de cercanías y su valor, su inmueble que tenía un valor previo a esto de $1 millón, ahora vale $2 millones. Entonces le están diciendo, antes de que tú lo vendas, pasa por caja y de ese millón de revaluación me pagas el 40%. A la municipalidad provincial, ojo, no estamos hablando de SUNAT, ese es otro acreedor. Ahorita vamos a llegar a un ejemplo para que se den cuenta qué es lo que está diciendo la norma. Entonces, hay que tener claro que sean estos tres momentos. Cuando usted combina los aspectos material con el aspecto temporal, quiere decir en buena cuenta, o sea, el aspecto temporal significa que en ese momento se paga el tributo, independientemente de que haya surgido la obligación de pagarlo. Es decir, si estamos hablando de estos temas del tren de cercanías y demás, no es la sola obra pública la que gatilla el tributo, sino tendría que ocurrir una de estas tres cosas para que yo tenga que pagar este tributo. Hay que tener claro que este tributo no está vigente mientras no haya un reglamento y las municipalidades provinciales no hayan emitido la resolución diciendo yo voy a cobrar alícuota de tanto. Tiene que emitir cada municipalidad de esto.
En el aspecto cuantitativo, me están aplicando tasas de ordenanzas. La municipalidad va a poder establecer que este tributo va entre 30 y 50%. Es una locura. Es decir, así fuera el único tributo aplicable. ¿Okay? El 50%, o sea, es confiscatorio, pero ya ahorita llegamos a eso. Pero ojo que aparte es el impuesto a la renta, que es 29.5 también. Entonces, no trabaja para el Estado cuando usted combina estas normas. Y dice, y mira, como estoy de buen humor, dice la ley, tratándose de viviendas de interés social, la tasa solo va a ser entre 20 y 10. Entonces, a efectos de fijar la tasa, obviamente se dice que se toma en cuenta calidades urbanistas lo que diga la ordenanza. Eso es lo que importa. ¿Para qué se usa esto? En la práctica se usa para todo. ¿Okay? O sea, han puesto una cantidad de cosas que no pueden dar a lo que se dedica una municipalidad. Esto me suena igual que el FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda, cuando decían, el FONAVI solo se da para vivienda, y luego dijeron, no, también para esto, para otro. Al final el Tribunal Constitucional dijo, ¿sabes qué? Esto es un impuesto. Puede llamar la contribución, llamarlo churín, churín, bum, fly, es un impuesto. Porque el destino que le estás dando es cualquier cosa que pueda hacer el Estado. La misma historia acá. Entonces, evidentemente, o sea, como le digo, número uno, esto no abarca a su departamento, ni a su casa, ni a su oficina, eso no se aplica. Son para terrenos. ¿Puede ser terreno en la ciudad? Sin lugar a dudas. De hecho, le acabo de dar casos que son en la ciudad. Pero aparentemente la principal apuesta que están teniendo es hacia la parte de crecimiento urbanístico. Es un impuesto, es una contribución. Mire, he leído más o menos unas 10 opiniones sobre la manera, pero todos dicen que es un tributo y oscila entre estos dos. ¿Cuál podría ser la diferencia operativa entre uno y otro? Que si es un impuesto y lo califican como un impuesto, este tributo nunca va a ver la luz. Porque los impuestos tienen algo que se llama la reserva de ley, que quiere decir que solo el Congreso de la República puede fijar todos los aspectos materiales del tributo, incluyendo la tasa. Y ya ha dicho el Congreso anteriormente que tú me fijes un rango, no es establecer la tasa. ¿Okay? Una contribución, sí podría la tasa ser fijada por la municipalidad. Es un tema, me imagino que lo veremos en el tiempo, pero ahí usted tiene un tema, pero que va a ser una piedra en el zapato para quien quiera implementar este tributo. Entonces, por una vez está la confiscatoriedad. Es, en este caso, una cuestión bastante complicada. Quiero mostrarles el ejemplo para que me pueda seguir lo que trato de decirles. ABC, que en este caso partimos que es una empresa, solamente el otro día escuché a alguien que decía, sí, pero es posible que la ganancia sea una persona natural. Falso. Porque la ley tributaria dice expresamente que todo acto de habilitación o todo acto de construcción es empresarial. Así que no es posible que una persona natural quiera aplicar el 5%. Así que toda tasa que se aplica aquí es de 29.5% de impuesto a la renta. Ok, entonces ABC, no importa que sea una persona natural o empresa, va a pagar 29.5%. Compró en el 2005 20.000 metros cuadrados. Pagó 500.000 soles. Recuerde que le he dicho que la diferencia no se establece en base al valor de compra, sino en base al valor comercial previo al acto. Entonces, el terreno del 2022, que estaba vigente en esta norma, tenía un valor comercial de 2 millones de soles. Dios sabe cómo se llegará a los 2 millones, pero imaginemos que se ponen de acuerdo a los 2 millones. En el 2023 se hizo la recepción de obra y se lo convirtió en urbano. Y se aumentó el valor a 8 millones de soles. Una vez más, ¿cómo llegamos a ese punto? Es una buena pregunta, pero imaginemos que llegamos también. En el 2024 se vende en 10 millones de soles. ¿Cómo calculo el incremento al valor del suelo? Había subido 8 millones y previo era 2 millones. Así que son 6 millones de soles. Como la municipalidad correspondiente fijó una tasa de 50%, pagué 3 millones de soles. Pero aparte de esto, yo tengo que pagar el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta es la diferencia, la base imponible de los 10 millones al que vendí, menos los 5 millones, de medio millón al que compré. Con lo cual tengo una base de cálculo de 9 millones y medio. Entiendo que la participación del suelo de 3 millones es deducible de impuesto a la renta. Con lo cual tengo una utilidad de 6 millones y medio. La tasa efectiva en Perú es de 33%, 29.5 más 5% de dividendos. Es decir, a pesar que yo gané 9 millones y medio, y fue mi plata, yo me arriesgué, yo hice la obra, todo, me quedo con 4 millones 300. Es decir, entre la municipalidad
y el Estado, el gobierno central en este caso, se han llevado más del 55% de mi ganancia. Casi 60%. La tasa efectiva que me sale en este cálculo es de 54.16%. No hay nadie con dos dedos de frente en el que vaya a asumir el Tribunal Constitucional que no le vaya a decir esto es confiscatorio. Pero nunca se sabe. Pero imaginemos, como le digo, y fíjense que le he dicho que nos pusimos de acuerdo con los valores. Nada quita que así yo la he vendido en 10 millones, se le vaya ocurrido se le ocurra a la municipalidad que esos 8 millones son 15 millones. Estoy poniéndome en un escenario en la cual no hay controversia respecto de los valores comerciales previos y posteriores a la recepción de la obra. Pero eso va a ocurrir, obviamente. O sea, lo van a ver como un mecanismo, como un mecanismo de recaudación. Eso lo vemos todo el tiempo. Uno de los grandes problemas en la diferencia entre la administración tributaria, SUNAT, y las municipalidades, es que SUNAT no es el acreedor del dinero. Por mucho que es un administrador, no es el acreedor, no necesita la plata para pagarle a nadie. ¿Qué es lo que vemos todo el tiempo con los municipios? Los municipios se les acabó el presupuesto y salen a apretar a todos los vecinos, o sea, sobre todo a las empresas que están en la zona. Lo acabamos de ver ahorita en la pandemia. Las municipalidades principales de Lima fueron a apretar a todas las agencias de bancos o entidades grandes a querer cobrarles, mira, tú tienes oficina, pero para mí es un local comercial. Porque recibes al público, con todos tus arbitrios son 3 veces más. Era una discusión tonta, pero como les faltaba plata, lo hicieron. Y es lo que suelen hacer los municipios, pues. Porque el municipio sí vive de lo que recauda. La administración tributaria, no. Esto va a dar lugar a discusiones, no les quepa la menor duda que si una norma como esta se pone en aplicación en una jurisdicción, se va a convertir en un serio problema para cualquier inversionista. Porque la inseguridad jurídica que se crea cuando se dan este tipo de normas tan discutibles, de valoraciones comerciales, no contrastables con un precio, que yo pueda decir, no, yo pagué tanto y me están pagando tanto porque hay un contrato, o sea, siempre va a dar lugar a discusión. Y si se da con entidades técnicas como SUNAT, se va a dar obviamente con una municipal provincial. Eso definitivamente va a ser así. Entonces, esa es la otra parte. Sin lugar a dudas, tiene serios problemas, pero aún en una aplicación como la que le estoy comentando, va a dar un problema de confiscatoriedad. Sin perjuicio, y estoy poniéndome en el escenario en que todo vaya pacíficamente y no hay una aplicación antitécnica que de darse. Eso, podemos terminar en tasas de 80% si se aplican en cuestiones técnicas. Más del 100% le aseguro. Yo tengo casos en los cuales la discusión técnica de la valoración con SUNAT resulta pues que SUNAT dice, no, esto diste para venderlo a 5 veces el precio que lo vendiste. Pero nadie me lo pagaba, pues. Pero si es 5 veces, SUNAT quiere llevarse el 150% de mi precio de venta. ¿Se imagina con una municipalidad? Algo parecido. Hay una segunda norma tributaria, porque ya estamos con el tiempo, yo sé, que es la duplicación del impuesto predial como una suerte de sanción al propietario poco diligente. Falta una mejor palabra. Sígame para darse cuenta a qué me refiero. Lo primero que hay que decir sobre esto es que el impuesto predial no suele, digamos, en Perú, comparado con como se paga en otros países, es algo que normalmente los propietarios pagan con la billetera. ¿Okay? Porque el valor de autovolú es tan desfasado con el valor real que unas tasas de entre 1 y 1.5% no suelen ser un costo material. Pero, de todas maneras, aquí hay una suerte de sanción tributaria que tiene cuestionamientos desde técnicos hasta constitucionales. Cuando yo soy ineficiente, y ahorita va a darse cuenta por qué. Entonces me dice, condiciones del predio. Dentro del plan de desarrollo urbano, la jurisdicción a la que pertenece, se encuentra ubicado en suelo urbano, es decir, no estamos hablando de otra cosa, cuenta con servicios públicos y no cuenta con una habilitación con recepción de obras, es decir, no se ha construido en este momento ahí. ¿Ok? Es decir, cuando yo tengo un terreno en una zona en la que todo está dado para que construya y no construí y no tengo una recepción de obra, me dice, vas a tener una obligación adicional, vas a pagar el doble del impuesto predial. Si normalmente pagabas 100, a partir de ahora vas a pagar 200. ¿Por qué? Por ineficiente. En el momento en que construyas, se acabó el impuesto duplicado. Pero si tienes un terreno en el cual podrías haber hecho algo y no lo hiciste, se te aplica eso. Fíjese que acá
no está condicionado a que la municipalidad esté de acuerdo o no. En el caso anterior, requiere una ordenanza municipal que active el tributo. En este caso, se aplica automáticamente, no ahorita, ojo, por cierto. Dice, excepción, dice, cuando los inmuebles cuyo autovalúo sea menor a 17 UITs. Sí. ¿Cuándo está vigente? A partir del 1 de enero del 2024. Entonces, una suerte de periodo, oye, tiene hasta el 2023 para hacer algo. O sea, si no, a partir de ese momento, el doble del impuesto. El cobro sobre la base de la tasa diferenciada se realiza en el periodo que hubiera cumplido con la habilitación y la edificación sobre el precio afectado, lo cual se verifica una vez que el propietario del predio hubiera obtenido la realización de obra, de habilitación urbana y la conformidad de obra. Conformidad cuando ya edifiqué. Entonces, nada más, es una suerte de penalización para el que, pudiendo construir, no construye. Y se pone la excepción, como le digo, de 17 UIT, que no sé de dónde se lo van a sacar. Entonces, aquí es un caso simple, o sea, el terreno urbano de 1000 metros cuadrados, con acceso a servicios públicos, no tiene edificación. El 2023 su impuesto federal 25.000 soles. El 2024 va a ser 50.000 soles. En realidad un poco más, porque hay una tasa de inflación de por medio que hoy en día sí es una variable, pero me entendió el ejemplo. Eso es una penalidad contra el dueño de terrenos que no edifica. Y eso es. Gracias, Jorge, y también a Antonio. Muy valiosas las presentaciones realizadas, la cual nos da una claridad, pues, de tanto el efecto económico de la ley como el panorama técnico. Ahora, vamos a abrir el panel con especialistas en el área legal que complementarán las presentaciones efectuadas. Se suman a la Indy Natale y David Encinas, de los equipos legales de ADI Perú y ASEI, respectivamente. ¿Ok? Muy bien. Voy contigo primero, David. A la luz de las presentaciones tanto de Antonio y Jorge, agradeceré, si brevemente, tus comentarios desde el punto de vista legal, ¿no? Y cómo esta ley puede ser implementada. A ver, veamos. Bueno, muy buenas tardes, gracias Carola. Yo creo que Antonio y Jorge nos han dado un panorama muy importante de la norma. Yo quisiera arrancar con un primer comentario, que es el origen de esta ley, ¿no? Este es probablemente una ley que ejemplifica lo que sucede en una cuarta legislatura del Congreso, donde las cosas se hacen a la carrera. Estamos analizando y debatiendo una ley ya publicada en el peruano y con vigencia, cuando esto ha debido hacerse en los espacios adecuados y con el tiempo adecuado. Estamos hablando de un proyecto de ley que ingresa el 7 de mayo a la mesa de partes del Congreso y sale corriendo publicado el domingo 25 de julio ya en el peruano. Es decir, se han quemado las etapas de la Comisión de Vivienda, se han quemado las etapas del Pleno, ya ha salido publicado, con una ley que, como se han dado cuenta tanto Antonio como Jorge, han desnudado probablemente que puede tener esta ley y, como su nombre dice, el desarrollo urbano sostenible. Creo que esto le pasa a una ley que no tiene estos espacios de debate y que probablemente enredan algunos conceptos técnicos y que pueden generar graves consecuencias. Me he quedado con una frase muy interesante de Antonio, que es el problema de que no se cierran los círculos de la equidad urbanística o que se puede paralizar el desarrollo, porque al final estamos hablando de que estamos en un país que se requiere reducir el déficit habitacional de vivienda formal, y para ello lo último que necesitamos en un país que ya tiene grandes retos, que tiene municipalidades con muchas falencias y que estamos en medio de una economía que se tiene que reactivar y donde la vivienda y el sector vivienda es un motor importante, lo último que necesitábamos era una ley que, más allá de sus grandes objetivos, nos empiecen a poner quizás enredos técnicos que lo único que van a hacer es problemas. Dicho esto, Carola, le lanzaría una pregunta a Antonio, que creo que tiene que ver con lo que he dicho, Antonio. Me he quedado muy clavado con tu presentación en cuanto al problema de los balances de deberes y derechos, esta posibilidad de generar vacíos
porque la norma no tiene conceptos claros. Y yo te lanzaría una pregunta muy puntual, Antonio, que es, al final del día, la idea de hacer vivienda, desarrollo y urbanismo es que un ciudadano pueda comprar vivienda formal, que ya no tenga que estar edificando sin licencia, que tenga la oportunidad de vivir en una vivienda formal que le permita estar registrada y que le permita tener esos valores oficiales. ¿Tú crees que al final esta ley va a lograr apuntar a esto? ¿Va a coadyuvar a esto para que el más necesitado, el ciudadano de los sectores más bajos, que es la vivienda social al final en el Perú, tenga esto? ¿Ayuda a reducir el déficit habitacional? ¿O todos los conceptos que nos has dicho hoy día, en general, van a generar más trabas que ayuda? ¿Qué opinas ahí, Antonio? Bueno, sinceramente creo que llegar a hacer vivienda social a esos perfiles, a esos estadios económicos bajos o socioeconómicos bajos, con esta ley no se va a solventar. Esta ley sí que pone una primera piedra, que es el tema de las reservas vía planeamiento de espacios o territorios para solo la realización de vivienda de interés social. Pero como bien has dicho, no se cierra la equidad, y ese es el primer problema de esta ley. Donde si yo fuese un propietario particular, sin ningún interés de desarrollo urbanístico, sino que tengo un predio y soy una persona normal, con un trabajo normal, y me asignan por planeamiento totalmente discrecional, pero a alguien le tocará esa reserva de suelo para solo uso residencial, de vivienda de interés social, a mí me están cercenando mis derechos con respecto a otros suelos, otros propietarios que no deben. Por lo tanto, la ley ahí no está cerrada. Eso generará disputas o temas legales y controversias de dónde sitúo esos espacios para la vivienda. Al final, ¿qué se hará? En espacios públicos o espacios retirados, como ha surgido en Chile, donde ahora están viendo la dificultad de llevar al extrarradio las viviendas de tipo social. Por lo tanto, no creo que ayude seriamente a la realización de vivienda. Ahora, dentro de lo que es las leyes, deben recogerse que esta ley debe fomentar de manera decidida que sea real e interesante para el sector privado y los inmobiliarios e inversores hacer vivienda social. Para eso, las experiencias internacionales han ido a una variante más, que no he hecho una presentación, que es cambiar el modelo de A más B más C por un modelo de A más B más C más E, donde la equidad urbanística es una plaza importante para generar flujos económicos que se inyecten al negocio inmobiliario para que la demanda tenga capacidad de compra en un mercado real. Entonces, los instrumentos de gestión urbanística lo que hacen es crear esos espacios de manera, digamos, especiales para que haya un flujo económico y atraigan al inversionista y al promotor inmobiliario y acerquen la demanda a la oferta y hagan un match. Ahora hay un gap económico insalvable. También, urbanísticamente, los instrumentos de gestión urbanística pueden hacer mejorar el crédito, pero el impacto ahí es muy bajo. Ahí tiene que haber otras medidas que existen, como son algún tipo de bonificación que la ley marca, algún tema del destino económico de esa captura de plusvalía que Jorge Picón ha expresado y ha explicado también, que vayan como bonificaciones para ese tipo de viviendas del operador público de suelo. En el bono, evidentemente, el urbanismo no tiene ningún impacto. El bono es una donación o una subvención que el Estado da y el urbanismo no participa. Y en el ahorro no participa. Es decir, que donde sí, para que se haga negocio urbanístico y se haga negocio edificatorio y que los inversionistas vean capacidades de realización de vivienda social como un negocio y se cierre la brecha, hay que hacer el tema de la equidad urbanística. Y eso en esta ley no está reflejado y está muy difuso y queda mucho por caminar. ¿Se puede trabajar? Sí, en los reglamentos. Estamos esperando un segundo reglamento que precisamente es estos instrumentos de gestión de suelo y gestión financiera y todas esas cosas, que es un documento denso y el Ministerio lo conoce y lo sabe. Pero sobre todo hay una cosa muy importante, y es que en la planificación urbana, cuando alguien delimite zonas de solo para vivienda de interés social, tenga solventado que el dueño del suelo no es minusvalado ni tiene cercenadas sus expectativas urbanísticas, que eso sí que lo tiene que hacer la ley. Y creo que ahí la ley hay que afinarla y complementarla. Ese es mi decidido. Desgraciadamente la ley
bajo mi punto de vista, no va a ayudar de manera definitiva, en un corto y medio plazo, si no se hacen estos ajustes, a que haya más vivienda de interés social de la que ahora el mercado está realizando, que creo por los últimos estudios de grandes no son más del 9 o el 10% al que va destinado este mercado, teniendo un gran bolsón. Y yo creo que es una oportunidad importante para que ese bolsón se le creen condiciones especiales y artificiales de tener capacidad de compra y que lleguen al valor de la oferta mínima que se puede generar vivienda en el mercado peruano a día de hoy. Ok, bueno, gracias Antonio por tu respuesta. Yo probablemente redundo, ¿no? En todo esto ha debido hacerse antes, ¿no? Mientras la ley se estaba creando, mientras la ley se estaba formando, porque en 3 meses es complicado, con todos los conceptos que he escuchado de tu parte, llegar a una ley que genere esa palabra, como dices tú, equidad o balance, ¿no? Te haría una pregunta también entonces, Antonio, en cuanto a la capacidad económica de la estructura de la propiedad, que es uno de los puntos que tú has tratado. Y me gustaría además preguntarte, porque lo que estoy viendo es que hay mucha esperanza en los reglamentos, pero nuevamente yo creo que hay conceptos que esta ley probablemente, creo que también ha sido parte de tu comentario, algunos asuntos se podrán ajustar en el reglamento, pero creo que probablemente también habrá que hacer algunas medidas de origen legislativo, aprovechando todo esto que hemos ido descubriendo en el camino cuando la ley probablemente ya está publicada, ¿no? Este tema de la capacidad económica de la estructura de la propiedad me gustaría que la puedas desarrollar un poquito más. Bien, vamos a ver. Todo el mundo sabe que la implantación sobre el territorio de un plan de desarrollo urbano es el mayor catalizador de inequidades urbanísticas. ¿Por qué? Porque el plan tiene o designa áreas territoriales con usos lucrativos, es decir, que tienen un desarrollo económico y una potencialidad económica en el proceso de gestión y de posterior de edificación, y hay otros usos que no tienen valor lucrativo, es decir, son usos que no tienen potencialidad o recorrido económico en el mercado normal. Evidentemente, esos usos tienen que convivir en el territorio para hacer una ciudad compacta, una ciudad con calidad, que lo pretende la ley. Entonces, evidentemente, como además la ley pretende cambiar la escala de predial a una estructura territorial que me parece una buena medida y necesaria para arreglar todo esto, tiene que solventar lo que es la equidad. Es decir, como la planificación me genera inequidad y se implanta sobre el territorio y tiene un rango con esta ley superior a la estructura de la propiedad, habrá propietarios X, A, B, C, como dice, que tengan su suelo en usos no lucrativos. Por lo tanto, no tienen potencialidad económica. Y habrá otros, totalmente discrecional, habrá otros que sí tengan esa potencialidad económica. Por lo tanto, la ley tiene que generar equidad para que todo el mundo tenga la misma potencialidad económica. Realizable en su predio o en otro predio, pero tienen que tener la misma potencialidad dentro del mercado. Eso la ley no lo resuelve de manera solvente. Sí que ha dado un paso con respecto a las anteriores leyes, pero no ha terminado de redondear la idea. Quizás desconocía el tema del corto periodo que ha tenido esta ley de negociación. Evidentemente, ahora que lo conozco, es bastante complicado realizar un buen trabajo con todas las aristas que tienes. Y luego, definitivamente, la segunda parte que me has preguntado no recuerdo ahora. Te preguntaba si esto, que al final son defectos de estructuras conceptuales, porque tú criticas mucho la ley, pero sigo diciendo, la ley está publicada en el peruano, entonces la pregunta es, ¿esto se resuelve por reglamento o tú crees que igual probablemente también haya que dar algún paso previo a mirar algunos asuntos, probablemente en el Congreso, retomando estos debates que al final yo creo que no se llegaron a dar en los 3 meses que la ley salió, ¿no? Bueno, más que criticar la ley, a mí la palabra criticar no me gusta. Me gusta, digamos, diseccionarla y ponerla sobre la mesa para hacer una cosa mucho mejor, ¿no? Creo que la ley, creo que el marco que estamos hablando es mejorable. Vamos a ver, evidentemente hay una cosa muy clara. Los reglamentos son fundamentales en el desarrollo de esta ley, pero hay conceptos que yo creo que no se van a solucionar o solventar 100% en los reglamentos y sí que necesitan algunos ajustes.
solo para que tengan unos conceptos de esos ajustes, cómo se realizan. Estos marcos legislativos que el Perú quiere aprobar sin tener mucho pasado urbanístico, digamos, con estas tipologías, están en un plazo de implantación no menor a 10 años. Es decir, este marco legislativo, en el cono sur, podemos decir que estamos a nivel de Colombia, de Brasil, de Ecuador y poco más. Y la implantación en estos países no ha sido ni homogénea, ni fácil, ni en el tiempo acotado que se pretende con este marco legislativo. Ahí lo dejo como reflexión para todos. Gracias. Gracias, Antonio. Y bueno, Alain, en esa misma línea de lo expresado por Antonio, ¿qué aportes o comentarios puedes expresar en relación a las presentaciones del día de hoy? Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer la solvencia y la claridad de los expositores. Sinceramente han reflejado, pienso yo, han abarcado muy bien las preocupaciones que ha tenido no solamente los desarrolladores inmobiliarios, que probablemente hoy día estamos convocados aquí, sino también a la ciudadanía en general, ¿no? Antonio evidentemente ha desmenuzado aspectos cruciales en cuanto a la parte urbanística, y quizás yo me quiero detener un poco más en la presentación de Jorge Picón, porque a la luz de una serie de interrogantes, ¿no?, que hace 2 meses aproximadamente fueron apareciendo en notas de prensa, en periódicos, respecto de la preocupación de las personas precisamente sobre si esta ley estaba generando, creando nuevos tributos. Coincido plenamente en digamos, en el enfoque que ha hecho Jorge en relación a que este tipo de categorización que se le atañe a la cuestión del incremento, a la participación del incremento del valor, definitivamente la pregunta que caía por su propio peso es si esto era un impuesto o una contribución, porque inicialmente se había pensado que esto podría formar parte del paquete de aportes que originalmente estaban sujetos o reglamentados pues las habilitaciones urbanas, y claramente pues estamos en un supuesto distinto, ¿no? En virtud de ello, yo pienso que las personas individualmente de su rubro, o si participan o no en el desarrollo de viviendas, han tenido claramente las preocupaciones que Jorge ha abarcado. Y sobre la base de eso, efectivamente vemos que uno de los hechos que pueden generar esta participación del incremento de valor puede ser delicadamente, por decirlo menos, un aspecto no definido que la ley ha arrojado en digamos, en ese supuesto denominado otros hechos generadores, que quedan a discrecionalidad de las municipalidades, ¿no?, de que puedan o no incorporarlos en sus planes de desarrollo metropolitanos, urbanos, y que de pronto generen se ha mencionado la palabra equidad, y justamente aquí lo que se genera es todo lo opuesto, ¿no? Y es importantísimo que de alguna otra manera, bueno, ahora el Ministerio de Vivienda tiene un reto grandísimo en estructurar estos 3 reglamentos que están ya en marcha, pero especialmente en el reglamento número 2, que es donde se van a incorporar los artículos relacionados al instrumento de gestión de suelo, donde vamos a encontrar precisamente estos capítulos. Entonces, ante, digamos, esta realidad que bien ha explicado Jorge, mi pregunta, Jorge, sería en el sentido de que si la creación conceptualmente de que los impuestos, ¿no?, o las contribuciones en principio deben ser constitucionales y además tienen que ser prácticamente aplicables, a la luz de los hechos, digamos, ¿estamos ante la creación de un impuesto inconstitucional? Esa sería una pregunta, digamos, para ti, y que creo que la ciudadanía está muy expectante. Yo entendería que estamos hablando efectivamente, todo me llevaría a pensar que estamos hablando de un impuesto, y que en combinación con el impuesto a la renta definitivamente tiene un efecto de confiscatoriedad, ¿ok? Y si es un impuesto, también tiene un problema de constitucionalidad respecto de delegar en una municipalidad el establecimiento de una tasa. Es decir, la alícuota de un impuesto no puede depender
de una entidad de menor rango que no sea el Congreso de la República. Es por defecto nuestra Constitución, es decir, reserva de ley. Sea que les guste, no les guste a los municipios, que le parece un tema centralista o no centralista, bueno, así es la Constitución, y lamentablemente, a mi entender, este tributo, ya sea por un tema o por otro, va a terminar siendo inconstitucional, y si es que lo fueran a reglamentar, porque obviamente entiendo que están en ese plan, creo que lo peor que podría hacer una municipalidad provincial que desea evolucionar en el desarrollo urbano a nivel por lo menos de no crear problemas, es no aprobar la ordenanza que establezca la alícuota, porque es una potestad que le han delegado a las municipalidades provinciales vía ordenanza, o no regularla o establecerla entre 30 y 50. Con lo cual, lo que vamos a tener es provincias con 0 y las otras entre 30 y 50, en ese rango de alícuotas. Entonces, creo que donde se vaya a ocurrir lo que va a pasar, como ha pasado ya en el pasado, como yo les comentaba, ha habido casos parecidos a esto con tributos a los tragamonedas, casinos y otro tipo de actividades que a alguien se le ocurrió en algún momento que tenían que tributar más. Que al final los que ganaron fueron los abogados que vieron los casos, el Estado no logró recaudar nada e impidió la inversión en todo ese periodo de tiempo. Porque hay que tener claro que cuando uno habla de impuestos, es ese tipo de situaciones en las cuales, digamos, el impuesto por definición, un impuesto desincentiva una determinada actividad. Mientras más yo lo agravo, menos se invierte en esa actividad. Si es consumo, menos se consume. Simplemente es el punto de partida de los impuestos, del concepto de impuesto. Entonces, estos señores aparentemente, pues, como decían, no tienen ni idea de para qué funciona, ¿okay? Y han querido decir, oye, ¿qué es justo? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 80? ¿Por qué no lo expropiamos? Simplemente no han tenido ningún análisis técnico, ni siquiera se han percatado que existen otros impuestos que graban lo mismo, que en este caso sería el impuesto a la renta. Entonces, sí, o sea, yo creo que este tributo es inconstitucional y que digamos, lo mejor que le podría, en caso que se reglamente, los municipios que logren establecer esa ordenanza van a entrar en un proceso de desinversión o de poca movilización de proyectos de urbanización en su zona. Jorge, y además, en línea con lo que dices, cuando hablabas de la calidad digamos, de los impuestos y las contribuciones sobre que tienen que ser prácticamente aplicables, cuando los municipios, en virtud de que van a tener estas tasas diferenciadas probablemente a nivel nacional, digamos, promulguen sus ordenanzas, van a encontrarse también en el camino con algunas acciones que probablemente conlleven a la judicialización de estas ordenanzas que al final no, digamos, rompan esa aplicabilidad que debe tener, digamos, la tributación. ¿Correcto? Ciertamente quien haya implementado esta parte debe tener acciones en un estudio de abogados, ¿verdad? Porque esto va a dar lugar a... Es lo que ocurre cuando se crea estos tributos antitécnicos. Al final, el Estado no recauda nada, se desincentiva la actividad económica y los abogados ganan un montón de dinero. Porque se ganan con la inconstitucionalidad, con la acción de amparo, con todo, y claro, gane o pierda yo cobro, y si gano más, encima gano más, ¿no? Pero el empresario gasta de todas maneras y la municipalidad no va a recibir un centavo. Muchas gracias, clarísimo. Gracias, Jorge, gracias, Alain. Y ya ahora sí, por el tiempo, vamos a hacer dos preguntas que nos vienen de los invitados. Una dirigida a ti, Jorge. En el supuesto que se aplique la norma, la modificación en la ley de tributación municipal para la determinación del predial que deberá tener en cuenta el mayor valor de suelo por acciones del Estado, ¿cómo es que se aplicará? Y si se tendrá que esperar la emisión de la ordenanza de la municipalidad para el cálculo del incremento. Entendería la persona que se aplicaría a las obras públicas nuevas a partir del 2022. Hay que separar, ojo, una cosa es el incremento, la participación en el incremento del valor del suelo, okay. Esa requiere reglamento, requiere una ordenanza, y le hemos dicho que es inconstitucional, pero podría aplicarse, pero con todos estos problemas. Y la otra es la duplicación del impuesto predial. Entonces, el impuesto predial no requiere una ordenanza. Entra en vigencia indefectiblemente el 1 de enero del 2024.
¿Ok? Y ahí hablar de una inconstitucionalidad, fíjense que ahí yo no he usado el término de inconstitucionalidad, porque estamos hablando de un impuesto predial que en buena cuenta es entre 1 y 1.5% sobre un valor económico dramáticamente diferente que el valor comercial. Entonces, el impacto económico, así como la regulación que se ha dado en la ley, hace difícil llegar a la conclusión que estamos hablando de un tributo inconstitucional. Sin embargo, son dos cosas completamente distintas. O sea, mientras que uno requiere la ordenanza y tiene tasas exageradas y tiene problemas técnicos de aplicación, el otro es una condición muy simple. Dice, no, estás en zona en la que hay servicios públicos, no has construido, te cobro el doble. No hay nada más. O sea, simplemente eso entra en vigencia el 1 de enero del 2024 y, claro, hasta que el Congreso lo cambie, va a entrar en vigencia. Uh-huh. Y bueno, y la última pregunta. ¿En el caso del impuesto predial afectaría a las personas naturales que tienen un terreno sin construir? Afecta a todos los propietarios. Es decir, ahí lo único que va a tener que hacer el municipio en realidad es establecer, bueno, este catastro que no tienen hoy en día, ¿ok? Y básicamente estarían indicando, ok, mira, la única restricción que se ha aplicado es respecto de bienes que tengan un valor arancelario menor a 17 UITs. Es decir, terrenos, para que un terreno con valor arancelario pase de 17 UITs, estamos hablando, pues, en una banda tendría que tener un valor material, ¿no? Recuerden que hemos comentado que hay un enorme desfase entre el valor comercial y el valor predial, el valor autovalúo, con lo cual estamos hablando de 17 UITs a más o menos unos 4.200 soles por UIT, estamos hablando de unos 70.000 soles de valor predial, de terreno sin construir, que cumpla con estas características. Y en esa línea, esta discrecionalidad que se le va a dar a las municipalidades, se entendería que la ley va a generar niveles de corrupción. Sin lugar a dudas, una vez más, la discrecionalidad está en el tema del incremento de la participación en el suelo, no en el tema del impuesto, de la duplicación del impuesto predial, porque esa se aplica y ahí, quiera o no quiera, la municipalidad teóricamente lo debería recaudar, si puede hacer. El otro tema, efectivamente, que tú comentas, efectivamente, ahí va desde la aprobación o no aprobación de la ordenanza que establezca el 30 o el 50% de participación, y luego va a venir el tema de la discusión del valor comercial previo al acto gravable y el valor comercial posterior al acto gravable. ¿Se acuerdan que yo les decía que no es que tome el costo, lo que me costó, sino yo voy a tomar específicamente el valor comercial previo, por ejemplo, a que me subieran los parámetros de construcción de 4 pisos a 9 pisos. Entonces la municipalidad tiene que establecer ese valor anterior y posterior. Entonces, eso va a dar lugar sin lugar a dudas, altos problemas de discusión técnica, potencial corrupción. Esa parte la tengo clarísima, ¿verdad? Y efectivamente es uno de los grandes problemas de las administraciones municipales. Es decir, más del 90% de las municipalidades provinciales del país no cuenta con una administración tributaria. Es decir, ni siquiera cuenta con un ejecutor coactivo. Es decir, no, y cuando digo ni siquiera, es porque un ejecutor activo teóricamente es uno solo que cobra, pero no tiene la capacidad de determinar deuda. Entonces, la mayoría de municipalidades provinciales no cuenta con áreas de fiscalización. Entonces, si a una municipalidad provincial se le ocurriera aprobar esta ordenanza, la aplicación práctica de esto, yo creo que va a dar lugar, como te digo, a casos exagerados de determinación de deuda, o potencialmente, o a casos de corrupción, ¿no? Gracias, Jorge. Antonio, y dentro de esta ley también se ha propuesto el operador público de suelo. Me consultan cuál es la opinión que tú tienes sobre este gestionador del suelo, ¿no? Basándonos en experiencias internacionales, que haya un operador público de suelo para mí es positivo. Ahora, a lo que se dedica el operador público de suelo que define la ley, creo que le faltan algunas características adicionales que se marcan en otros países y países del entorno, como hemos dicho. Yo creo que el operador público de suelo es bueno. Que lo gestionen directamente las municipalidades provinciales, con la experiencia que yo tengo aquí y viendo un poco lo que he visto en mi con las municipalidades provinciales,
pues es complicado porque necesitan unas capacidades que a día de hoy no tienen. Por eso yo creo que el Fondo Vivienda se ha localizado como el primer operador público de suelo, en el que, bueno, no sé si es adecuado o no, es muy adecuado. Yo creo que no es muy adecuado porque desvirtúa un poco la finalidad para la que se creó el fondo, ¿no? Que es una labor bastante ímproba. Pero lo importante de todo esto, y al marco de algunas comentarios o cosas que han surgido, de qué aspectos puede tener mejor o peor la ley, yo creo que la ley tiene unas metas muy buenas en algunas partes, otras muy indefinidas y otras, las que Jorge Picón está comentando, bastante débiles y escasas. Y sobre todo el operador de público de suelo pues puede ser un dinamizador de suelos inicialmente públicos o de suelos inicialmente donde se puedan hacer vivienda de tipología de interés social. Entonces yo creo que es un acierto si se utiliza bien. Y esto lo veremos en un periodo de tiempo medio a largo plazo, porque la implantación de estos marcos legales en los países no son rápidos. Gracias, Antonio. Bueno, ya hemos escuchado a todos nuestros panelistas. Hay una serie de puntos que se tienen que revisar de esta ley. Y bueno, estamos siguiendo con estos webinars en las siguientes semanas para ir viendo y sobre todo explicándonos cuáles son pues las consecuencias de la ley que ya está publicada, ¿no? Bueno, agradecemos a todos los asistentes, panelistas y comentaristas que nos han acompañado el día de hoy. Desde la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, ADI Perú, y de la Asociación Empresas Inmobiliarias del Perú, ACI, tenemos el compromiso de aportar al debate en beneficio del desarrollo del sector. Gracias a todos por participar y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias. Gracias.